todo eso, ¿sí? Tiene que tener un trabajo para poder, pues, eh, tomar la experiencia y poder identificar. Es absolutamente, yo creo que importantísimo aprender esto porque esto nos ayuda a resumir algunas expresiones, ¿sí? Entonces, en algún momento necesitamos factorizar para facilitar las cosas. Y eso es lo que hacemos, ¿listo? Entonces, iniciamos, muchachos. Yo ya comparto pantalla para poder, pues, presentarles e iniciar con la página. En la página yo les voy a indicar que van a copiar, es algo muy sencillo. Es enunciados muy puntuales, pero que debemos tener. Entonces, arrancamos ahí donde tiene su título factor común y vamos a ver, pues, el primer caso, que el primer caso de factorización se llama factor común. ¿Listo? Entonces voy acá a mi pantalla y en mi pantalla, regálame un segundo, ingreso acá al espacio, ingreso a la página, ¿listo? Entonces, en este caso tengo acá, entonces, yo la dejo para que la puedan ver, vamos para poder iniciar con ella. Listo, entonces acá nos dan algunas indicaciones, ¿listo? Que nos dice qué es el factor común. ¿Listo? Vamos a ver algunos ejemplos. Y nos dicen entonces que el factor común o en el momento que tenemos una expresión en donde tengamos una suma o una resta, ¿listo? Lo que vamos a hacer es escribirla o reescribirla como un producto. Ese producto nosotros lo conocemos como la ley distributiva. A veces mencionamos o lo decimos de la siguiente manera. Entonces tenemos la expresión y lo que hacemos es dar un paso atrás, ¿sí? O retroceder para escribirlo de la manera de la ley distributiva. Entonces, miren que acá hay un ejemplo y pues a tomarlo en cuenta. No vamos a copiar hasta el momento nada. Miren que aquí en el ejemplo nos dicen que tenemos la expresión 3y más 3x. Aquí ya o en el momento que vamos a hallar el factor común, lo que se hace es colocar, pues que ustedes saben que si tenemos 3y, eso está multiplicando, ¿cierto? O 3x está multiplicando. Se coloca de esa forma, ¿para qué? Para identificar cuál es el término que comparte cada uno de los factores. ¿Listo? Entonces miren que de igual forma, como en el 3y, como en el 3x, pues tenemos el 3. Entonces ahí es donde identificamos o lo que llamamos nosotros factor común, o sea, el término que comparte cada uno de ellos. En este caso es el 3. El 3, pues lo que hacemos es tomarlo, escribirlo una vez, y dentro de paréntesis lo que hacemos es escribir lo que sobró, que fue la y la x. Sí, aquí era donde yo les mencionaba, o ahí aplicaríamos la ley distributiva para poder llegar a la expresión que teníamos inicialmente. ¿Por qué? Porque si multiplicamos este 3 por la y, nos da este de acá. ¿Listo? Entonces nos daría, o nos da este de aquí. Si multiplicamos 3 por x, nos da este de aquí. Listo. Eso es lo que nosotros hacemos en el momento que factorizamos. ¿Listo? O sea, es absolutamente fácil el primer caso de factorización, que es factor común. Listo, ahora sí vamos entonces a tener en cuenta lo, lo que nos dice. Entonces, observar o podemos, que ya lo había mencionado, que encontramos la ley distributiva para poder hallar el valor, el factor común. ¿Listo? En este caso es suma, en la resta sería exactamente igual, solo cambiaría pues el signo que divide cada factor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el factor común? Ahora sí. El factor común, muchachos, para que lo escribamos ahí, vamos entonces a escribir ahí debajo de nuestro título. El factor común es el que nos permite, ¿listo? Entonces, el factor común nos permite simplificar las expresiones aritméticas o matemáticas, ¿listo? Eso, solo vamos a escribir eso, ¿listo? Para no... Entonces, el factor común es el que nos permite simplificar las expresiones aritméticas, ¿listo? En este caso les contaba que es muy útil porque pues, al ayudarnos a simplificar estas expresiones nos va a facilitar mucho el trabajo. ¿Listo? Eso es el factor común, es simplificar, o sea, en este caso expresar de una forma más fácil los números o las ecuaciones o lo que tengamos
en este caso. Listo, por ahí me preguntan en el chat. Tranquilos que hasta el momento pues estamos dando la definición. ¿Listo? Ya vamos a comenzar con el proceso. ¿Listo? Y Fabián está súper perdido. El título está en la plataforma. Ya debemos tener la fecha, metas, desempeños, valoración continua y el título es factor común. Muchachos, entonces, acá también continuamos. Nos dicen que en algunos casos, ya no vamos a copiar, ya les voy a indicar, ahí ya copiamos la definición, ya vamos con los ejemplos. En algunos casos, pues, al hallar el factor común, no lo encontramos de una vez. ¿Qué debemos, o sea, ahí la habilidad de nosotros es reescribir esa expresión inicial para poder hallar el factor común? Entonces, en este ejemplo, ahora sí, este ejemplo sí lo vamos a copiar, que es el ejemplo número 2, ahí ustedes coloquen ejemplo. Vamos a ver que debemos reescribir un número o inclusive una variable de tal forma que podamos identificar o aparezca el factor común. A veces de una vez lo encontramos, como vimos en el ejemplo anterior, pero en el ejemplo 2 no lo vemos, ¿sí? De una manera así ya explícita, sino lo tenemos que hallar nosotros de qué manera. Entonces escribimos ahí ejemplo y vamos a ver ejemplo 2. Una pregunta. Miren que tenemos la siguiente expresión, 3y más 6x. Ahí en este caso, lo que hacemos es reescribirlo de tal forma, ¿sí? Que aparece, miren que en los dos factores aparece el 3. ¿Listo? ¿De qué manera? Ya les doy la palabra, regálenme un segundo, termino este ejemplo y les doy la palabra por si hay dudas, pues para abordarlas con el ejercicio. Entonces aquí, si teníamos 3y, ¿listo? Que es lo que encontramos ahí, si tenemos 3y, eso pues lo podemos reescribir como 3 por 1, pero pues lo dejamos exactamente igual. Pero el 6, miren que el seis lo podemos escribir como ¿qué? Como la multiplicación de 2 por 3. ¿Sí? Porque 2 por 3 nos da 6. Por esa razón es que aparece aquí el 2 por 3. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y dejamos la X. Miren que ahí, al reescribir el 6 como 2 por 3, ya tenemos el 3, ¿cierto? Entonces, de una vez identificamos cuál es el factor que aparece en los dos, el término, ¿sí? O el valor que aparece en los dos factores, el 3, que está de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que ese es el factor común de esta expresión. Tomamos el 3 y dejamos lo que nos queda dentro del paréntesis y listo. Eso es lo que se hace, ¿listo? Vamos ahora sí a escuchar de pronto las dudas o preguntas que haya. Nelson, creo que tiene la mano levantada. Nelson, cuénteme. Profe, una pregunta. ¿Eso que está ahí es para la página 44? No, no, eso todavía no hemos llegado. Ahorita doy indicaciones. ¿Listo? Ahorita doy las indicaciones. Profe, Cuénteme. no entiendo, profesor. Tranquilos, esto es de hacer ejercicios. Entonces, hasta ahorita estamos con el primer ejemplo. Este ejemplo debe quedar en el cuaderno. Ojo, los que ya veamos a continuación, esos sí los debemos hacer en la página, que es lo que preguntaba Nelson. En la página, vamos a trabajar en la página 44, que son esos ejemplos que van a quedar Profe, ahí en esa cita. ¿Listo? Que esa era la pregunta de Nelson. Cuéntenme. profe, por ejemplo, por el 3 por 3, ¿por qué queda así 3? ¿Cuál 3 por 3? Pues, bueno, el 3 y 3, o sea, ¿por qué queda el 3? Porque es Ah, 3 listo. veces 3, ¿no? O como así. ¿En dónde me estáis indicando? ¿Aquí en donde Pues dice 3y? sí, profe. No, el 3, No, o en sea, 3. ya que está el factor, o sea, ¿con qué se podría ser el factor común? Ah, ¿Por qué queda 3? ah, 3 porque el factor común en pocas palabras es el valor que comparte cada una o cada uno de ellos, ¿sí? Entonces encontramos el 3 aquí en este lado que está de color rojo y el 3 también acá. Por eso es que es factor común, porque es el término que encontramos en cada uno de los términos que hay en la expresión algebraica. ¿Sí? Aquí. Es por eso que el 3 queda en la parte de afuera, porque es el factor común. Eso es lo que como tal
se debe identificar. Y lo de adentro es lo que nos queda o nos sobra después de hallar el factor común. ¿Por qué? Porque miren que podemos verificar. Si nosotros aplicamos la ley distributiva en este caso, o sea, este 3 lo multiplicamos por y, ¿cuánto nos da? 3y. Entonces encontramos el de aquí. Y si multiplicamos 3 por 2x, nos da 6x. Entonces miren que encontramos la expresión inicial. Eso es. ¿Sí? Por eso es que queda el 3. Al multiplicarlo, pues nos va a dar ahí. Pilas, muchachos. Entonces vamos a empezar con ejercicios para hacer paso por paso, que ustedes vean qué sucede, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, ya en su cuaderno no vamos a escribir absolutamente ya nada más. Los ejercicios que vamos a hacer a continuación los vamos a escribir en la página 44. ¿Para qué? Para que ahorita en esa página 44 queden los que alcancemos. Vamos a hacer ahí los que alcancemos. ¿Listo? Si a usted de los ejemplos que vamos a hacer a continuación, le pudo escribir solamente 4 o 5, no hay problema. Pues vuelve a coger su cuaderno y el resto los copia ahí. Pero los que alcance a hacer ahí es los que vamos a tener que apuntar, porque esa página en la segunda hora la vamos a apuntar, la página 44. Giselle, ¿me iba a preguntar algo? Sí, profe, y en el primer punto de esa página. No, ese primer punto vamos a dejarlo ahí, simplemente vamos a escribir los ejemplos que vamos a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque los que encontramos ahí iniciando aplican o se debe tener en cuenta los demás casos de factorización. Entonces, por esa razón, vamos a empezar pues, con el primer caso, que es factor común. ¿Listo? Por esa razón no los vamos todavía aún a hacer. Recuerden que los que no tienen el libro aún, deben, ¿sí? Buscar la forma de presentar eso. O sea, ya no hay excusa de pronto si no tengo el libro, pues no, unas imágenes, copian los puntos en el cuaderno, lo desarrollan, lo envían, o si no, eso va a quedar con un 10, para los que me están escribiendo lo del módulo. Listo, muchachos, entonces dejo de compartir, vamos a trabajar acá en el tablero, para que estén muy pendientes y podamos trabajar paso por paso. Puedan ustedes preguntar, pero bueno, ¿por qué queda así esto? ¿Por qué queda así lo otro? ¿Listo? Cristian, señor. ¿Página qué? Página 44. Ah, bueno, está. ¿Listo? La página 44. Listo, entonces regálame un segundo y coloco esto por acá. Ya iniciamos. Bueno, entonces, el segundo ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Entonces recuerden, vamos a trabajar en la página 44, los que alcancemos a escribir ahí. Si hay 5, si hay 4, no importa. ¿Listo? Bueno, entonces lo escribo acá, ejercicio número 1, página 44, recuerden. Y es el siguiente. Vamos a hallar el factor común de 3x al cuadrado menos 5x al cubo. ¿Listo? Entonces, aquí ejercicios. Vamos a colocar primero. Profe, o sea que no vamos a hacer los ejercicios que están. Creo que ya respondí esa pregunta, ¿listo? 3x al cuadrado menos 5x al cubo. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hallar el factor común de esto, pero debemos reescribirlo entonces para que presten mucha atención y puedan realizar sus preguntas, si tienen dudas o preguntas. En este caso, vamos o tenemos que reescribir esto
de tal forma que podamos hallar pues cuál es el factor común. ¿Listo? Entonces, analicemos. El 3 lo podemos escribir como 3 por 1, pero pues nos daría igual porque el 5 lo podemos escribir como 5 por 1. Entonces, en estos valores del 3 y el 5 no vamos a obtener un factor común o no lo podemos obtener. Entonces, ¿de qué manera lo escribimos? Lo dejamos exactamente igual. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo dejamos 3 y en este caso 5. Lo dejamos exactamente igual, porque pues ahí no, si lo reescribimos nos va a dar lo mismo. Pero aquí podemos reescribir, ¿sí? O esto lo podemos dejar como x al cuadrado, lo dejamos exactamente igual, pero aquí tenemos x al cubo. Entonces, acá lo podemos reescribir como, voy a escribir por x cuadrado por x. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que al multiplicar x al cuadrado por x nos va a dar x al cubo. ¿Para qué hago esto? Miren que ahí ya identificamos que tenemos x al cuadrado aquí y x al cuadrado aquí. Por esa razón es que hago eso, por esa razón es que lo escribo de esa forma. Y ahí entonces identificamos que estos dos son ¿qué? El factor común. ¿Listo? O sea, el término que encontramos en los dos. Por eso es que es necesario reescribir cada uno de los términos que tenemos en la expresión. ¿Listo? Luego de eso, pues, ¿qué hacemos? Como ya tenemos el factor común, lo escribimos en la parte de afuera. Entonces lo escribimos como. Entonces lo voy a escribir de otro color. X al cuadrado, que ese es nuestro factor común. ¿Listo? ¿De quién? Profe, ¿Qué nos sobró? Nos queda aquí el 3 y X. menos 5 y x, y listo. Ya tenemos o hallamos el factor común de ese ejercicio. ¿Listo? Ahora sí, preguntas hasta ahí, antes de continuar, preguntas. Profe, ¿será que Listo. puedes correr un poquito la cámara a la izquierda, porfa? Ahí ya, listo. Ya precisamente estaba haciendo eso. Entonces, preguntas de aquí. Miren que inclusive, entonces, la forma de verificar, ¿será que nos quedó bien? Es aplicar la ley distributiva. Entonces, que x al cuadrado multiplicarlo por los dos que tenemos acá dentro del paréntesis. Entonces, x al cuadrado por 3 nos da ¿qué? 3x al cuadrado. Efectivamente, lo tenemos aquí. Si multiplicamos x al cuadrado por menos 5x, nos da menos 5x al cubo. Ahí, aquí también lo tenemos. ¿Listo? Y listo, perfecto. Aplicando la ley distributiva. Bien. Este es el primer caso, entonces, para que ya lo tengan en cuenta, porque ahorita van a tener que hacer un ejercicio de los casos de factorización. Este es el primer caso. O sea, el primer caso se llama factor común. ¿Listo? Vamos con un segundo ejercicio para que podamos practicar ahí. Entonces, vamos a hallar el factor común de 6 más 2x. Entonces, segundo. 6 más 2x. Vamos a hallar el factor común de esto. Primero vamos a iniciar pues desde un nivel sumamente bajo, haciendo ejercicios para después ya aplicar el factor común de unas expresiones más complejas, ¿no? Entonces no olvide hacer las preguntas. Si tiene alguna duda, pregunte en una vez. Bueno, entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Primero, entonces recuerden que miramos o observamos la expresión que tenemos, a ver de qué manera la podemos reescribir, porque aquí no están implícitos los o el factor común. Entonces podemos hacer lo siguiente. En este caso vamos a escribir este 6, ¿cómo lo podemos escribir? ¿Quién me puede decir? ¿El 6 cómo lo podríamos escribir? 6x. No. 2 por 3. 2 por 3, muy bien. Acá me dijo Camilo. 2 por 3, pilas, no podemos agregar algo que no tenga, ¿no?
O sea, aquí no podemos colocarle a 6 una X porque pues no la tiene por ningún lado. En este caso, claro, este 6 lo podemos escribir como 2 por 3. 2 por 3, pues nos da 6, ¿no? Más, que es el más que tenemos ahí. Y este 2 o esto, pues no. 2 por 1, pues nos daría igual, no. Lo dejamos 2 por X, ¿sí? En el momento que reescribimos, ¿listo? El 2, el 6 como 2 por 3, ya tenemos el factor común de esta expresión, que ya lo estamos viendo. El factor común en este caso es ¿qué? El 2. ¿Listo? Porque es el que comparte cada El uno 2. de los términos que está ahí. Cuénteme, Sofi. Ah, bueno, pensé que Sofi iba a hablar. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Ya identificamos nuestro factor común, lo escribimos. Entonces decimos que el factor común de, dentro del paréntesis, colocamos lo que nos sobró, el 3, el más y la X. Y listo, terminamos. Si nosotros aplicamos la ley distributiva, pues vamos a ver que al multiplicar 2 por 3 nos da 6. ¿Listo? Y 2 por X nos da 2X. ¿Listo? Se termina ese ejercicio. Profe, ¿me vuelves a explicar de dónde salen los dos? Es que no entendí, qué pena. Sí, profe, a mí también, Miguel, qué pena. Nicole, listo. Tenemos esta expresión, ¿cierto? 6 más 2X. Vamos a hallar el factor común de eso. Para ello siempre tenemos que analizar o reescribir esa expresión para poder hallar el factor común. El 2X lo dejamos exactamente igual, porque pues la única, o no lo podemos escribir de otra manera. Pero el 6 sí lo podemos escribir como 2 por 3, porque pues 2 por 3 nos da 6. ¿Para qué? En este caso, al reescribirlo de esa forma, encontramos que el factor común es el 2. O sea, entonces, la definición no lo decía. El factor común es identificar el valor o la variable, porque a veces puede ser un valor y la variable también, o sea, los dos, no solo individual, que tengan cada uno de los términos. Entonces, si nosotros analizamos al reescribir esto acá, ¿qué número tenemos? ¿Sí? O qué número comparte este segundo término. Pues identificamos que es el 2. Por esa razón es que escribimos el 6 como 2 por 3. Entonces, es el 2 lo coloco de color rojo porque es el factor común. Y dentro del paréntesis colocamos lo que nos sobró. 3 más X. Aquí está. Eso es lo que hacemos. Ah, Y listo. profe, entonces, lo que nos dice ese resultado es que trata de hacer que desde abajo pase hacia arriba. Sí, perfecto, Miguel. Es que eso era lo que ahorita mencionaba. A veces ustedes dicen, no, es que al sacar el factor común parece como si estuviéramos retrocediendo, ¿no? Porque aquí lo que haríamos, o cuando encontramos esto, que ya hemos trabajado con ello, cuando encontramos esto es eliminar el paréntesis, ¿no? O sea, en pocas palabras, aplicar la ley distributiva. Al aplicar la ley distributiva vamos a llegar, como dice Miguel, al paso que está arriba. Sí, exactamente es eso, Miguel. ¿Listo? Ah, gracias, profe. Bueno, entonces, aparte de Miguel, Profe, preguntas disculpe. o de ahí, ¿quién me estaba preguntando? Camilo, Nicole, ¿ya quedó claro? Dylan, No, sí, profe, ya quedó claro. Profe, listo, en la de Dylan. 6, 2 por 3, ¿también puede ser una suma, una resta, una división? No, no. Siempre, y es una muy buena pregunta, Dylan. Aquí cuando nosotros reescribimos, o en este caso que en vez de colocar el 6 lo escribimos como 2 por 3, siempre va a aparecer una multiplicación. ¿Listo? Siempre va a aparecer una multiplicación, no puede aparecer una división, no puede aparecer, no. Y pues las sumas y las restas son las que, recuerden que nos dividen, ¿qué? Nuestra expresión de factor a factor. Entonces, factor
esta suma está dividiendo o nos dice que esto es otro factor. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Listo. Vamos entonces a continuar con otro ejercicio para poder pues identificar el factor común. Número 3 entonces. Recuerden que deben estar trabajando en la página 44, escribiendo pues los que alcancemos a hacer o los que nos alcancen a quedar ahí en la página 44. ¿Listo? El otro va a ser 8 más 2x al cuadrado Profe, ¿puedes más correr un poquito la pantalla más, por favor? 12x al cubo. ¿Listo? Por ahí me dicen ya, regálenme un segundo. ¿Hacia dónde? Pues que, bueno, mientras copian ustedes el ejercicio, lo entonces entiendo. vamos a hallar el factor común de eso. ¿Listo? Voy a mirar, voy a observar que alguien me dice que no. Por favor, que alguien me confirme. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve, perfecto. Sí, señor. Listo. Es que los números Entonces están aquí, cortados, profe. aquí ¿qué tenemos que hacer? No tenemos el factor común explícito porque a veces sí de una vez lo identificamos. Entonces, mi pregunta sería, antes de continuar y reescribir eso, ¿será que el factor común es X? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿Por qué no, por qué no lo puede ser? No, profe, yo ya sé cuál es. porque a los números sí se les puede sacar el Sí, profe. factor común. Listo, miren que el factor común no puede ser X, ¿por qué? Miren que se identifica desde el principio, porque el 8 no tiene X, y recuerden que para que sea factor común debe aparecer en cada uno de los términos, ¿sí? Entonces, el 8 al no tener X, pues X no va a ser el factor común. Si 8 tuviera una X aquí, X podría ser el factor común. ¿Listo? Ya algunos me dicen, profe, ya lo tengo, perfecto. Ya vamos entonces a continuar. Vamos a reescribir esta expresión pues, para poder hallar el factor común. Entonces, muy bien, Dylan por ahí me dice, profe, escribamos entonces ese 8 como ¿qué? Como 2 por 4. Siempre intentemos escribir la multiplicación iniciando con el valor de menor a mayor. ¿Listo? Entonces, en este caso, este 8 lo reescribo como ¿qué? Como 2 por 4. Porque 2 por 4, 8. Más este 2, ¿listo? Este 2x al cuadrado lo puedo dejar igual, porque pesar igual. Entonces aquí, 2 por x al cuadrado. ¿Listo? Como el primer término no tiene x, entonces pues yo lo puedo bajar como x al cuadrado, no hay ningún problema. Si tuviera x el primer término, sí sería necesario escribir como x por x, pero no, en este caso no, porque sabemos que el factor común va a aparecer de las cantidades numéricas que tenemos aquí. ¿Listo? Luego, entonces, ¿cómo podemos escribir a 12? 12, ¿cómo lo podemos 3 por escribir? 4. 3 2 por, por 10, 3 por 4. Recuerden que, 6 miren, por 2. ya estamos identificando más o menos cuál va a ser nuestro factor común, ¿no? Entonces, en este caso, el A que nos sirve, o lo podemos reescribir como 2 por 6. Obvio, porque no puede, hay otras formas, obvio, pero lo ideal es que identifiquemos el factor común. Por esa razón es que reescribimos 8 como 2 por 4 y 12 como 2 por 6. Y la y por x al cubo queda exactamente igual. Listo, ahora sí, observemos cuál es el factor común de todos ellos. El 2. El 2. El 2. Entonces aquí decimos el 2 está aquí y el 2 está aquí. Entonces el factor común es 2. Y dentro del paréntesis vamos a escribir lo que nos sobró. El 4 más, aquí, x al cuadrado más, y aquí, ¿cuánto nos quedó? 6x al cubo. Y cerramos. Entonces 2 factor de
estos tres términos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Cuénteme, Camilo. Profe, es que yo antes de que usted ya hiciera todo el proceso de ahí, yo coloqué, por ejemplo, el 8 lo coloqué sí 2 por 4 y el dos x al cuadrado lo puse 1 por 2. ¿Se puede hacer así o no? Sí, sí, también. En Pero este alargaría el caso proceso. fue 1 por 2. Entonces, Camilo, pues, es que yo no lo hago aquí, que sería en este paso lo que se nos indica Camilo, que lo colocó como Mm, 1 por 2. Pero como ya ahí estamos identificando que va a ser el 2, ¿sí? Porque por eso es que reescribimos el 8 como 2 por 4, pues no es necesario, ¿sí? O vale. casi siempre cuando estamos reescribiendo la expresión, no es necesario colocar el 1, porque pues casi nunca va a quedar el 1 como factor común. O queda un valor, o queda solo la variable, puede ser x, o x al cuadrado, o x al cubo, ya dependiendo del ejemplo. ¿Listo? Profe, de ahí ¿Listo, tomaría en Camilo? cuenta, digamos que la x está sola al cuadrado, entonces se le pondría el 1. Sí, pues ustedes saben que es que eso es lo que decía Camilo, ¿no? Esta x, ¿qué número acompaña aquí a la x al cuadrado? Un 1. El, El 1. Pero no se coloca porque recuerden, en la notación matemáticas, no, la notación matemática no se coloca, pero ustedes saben que ahí está ese 1. Por esa razón es que Camilo decía que aquí aparece 1 por 2, ¿sí? Pero no es necesario escribirlo, porque ya sabemos que está ahí, pero no se escribe. ¿Listo? Vale, Vamos, profe. vamos entonces con otro ejemplo. Vamos con otro. Vamos con el número 4. Número 4. ¿Ya bajo la cámara? ¿Listo? Número 4. Y el número 4 es el siguiente. Este yo creo que es más sencillo, pero bueno, vamos a ver si ya lo podemos hacer. Vamos a escribir 1 más 2x. A ver si lo podemos hacer. 1 más 2x. Vamos a ver quién. Voy a dar un minutico, un minutico. ¿Quién halla cuál es el factor común o cómo quedaría hallando el factor común, este ejercicio? Listo, por acá. Entonces, levantó la mano Camilo. Camilo, cuénteme, lo escucho. Profe, a mí me dio 1. Que el Porque, factor común es 1. sí, profe, porque uno, pues A mí uno, me pues dio porque no tiene 1 una. en paréntesis 2x. 1, No, 2x. Yo profe, pues el también. profe en paréntesis no debería, sí debería ir el 2 también o no. Porque el 2 ya se Es que desarmó cuando Camilo, el la 1. x no va con el primer 1. Por lo mismo es que Listo, la X va en paréntesis. listo. Ahí, muy bien por escucharlos mientras todos vamos trabajando. Y es chévere porque cada uno está dando de la forma que lo hizo y vamos a poder identificar si sí estamos en lo cierto o cometimos un error. Pero ya vamos a ver. Por aquí Dylan tiene la mano levantada. Cuénteme. No, profe, era para dar el comentario de Ah, que listo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Por ahí yo escuché que me dicen que el factor común es 1 y que dentro del paréntesis, entonces no vamos a copiar por ahora. Miren aquí el tablero. Entonces me dicen que el factor común es 1 y que dentro del paréntesis que coloco, Manuela, vamos a tomar el de Manuela. Yo puse 2x. 2, 2 me imagino más x, ¿no? ¿O 2x? Sí, 2x. A 2x. Pero entonces desde ahí podemos identificar que no es. ¿Por qué? Porque si yo multiplico esto por esto, es igual a que a 2x únicamente. Y tenemos es 1 más 2x. O sea que desde ahí no es. ¿Listo? Porque tenemos ¿qué? Dos términos divididos por medio de una suma. Y aquí ya nos da solo 2x. Nos faltaría el 1.
¿Listo? Por ahí también escuché que había colocado, creo que Camilo fue el que me dijo, Camilo, ¿cómo fue que usted lo escribió? Profe, pues el uno yo lo bajé pues por lo que no se puede simplificar más. Sí, o Después sea, le usted coloqué bajó, más, sí, el uno, sí, le coloqué el más y el 2 pues uno por uno. no, hay uno por uno, Sí, uno por uno. pero Ah, uno no, por uno uno no por está. dos, profe. Por 2X. Creo que así. Eso, profe, así. Listo. Y luego ¿cómo queda Camilo? Regálame un segundo porque si no, Joan no nos deja escuchar. No tienes. Ya Joan, por favor, silenciemos micrófono. Perdón. Listo, Camilo, ahora sí sigamos. ¿Cómo nos queda después? Pila, no vamos a copiar. Estamos viendo las opciones o el desarrollo que hicieron sus compañeros. Camilo, Profe, pues el factor común sería uno y entre paréntesis el 2 y el X. o sea que como que lo coloco acá como 2x. No, 2 más X. Listo, verifiquemos si esto nos da lo de la parte de arriba. 1 por Pero ahí no 2. entiendo por qué da el más X, sabiendo que si digamos 1 por 2 es, y digamos aquí saco el factor común de 1 queda 2X, ¿no? Sí, es que No sería perfecto. Por eso, Manuela, por eso estamos viendo las opciones. No, no vamos a copiar, estamos solo observando para que podamos sacar las conclusiones. Esto nos dice Camilo, pero ¿qué pasa? Si yo aplico la ley distributiva o multiplico esto, me da 1 por 2, 2. 1 por x, x. Y nos queda esta expresión. ¿Esto es igual a lo que tenemos inicialmente? No. Por esa razón, entonces, está mal o el factor común no es 1. Vamos ahora sí a hacerlo. ¿Listo? Entonces, para que podamos corregir. Borramos entonces esto de aquí. ¿Listo? Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Este 1 lo vamos a reescribir como ¿qué? Como 2 por 1/2. ¿Listo? Porque es que ahí necesitamos, recuerden que la forma de que lo reescribamos tiene que facilitar identificar el factor común. Entonces, lo reescribimos como ¿qué? Como 2 por 1/2. ¿Listo? Y el 2x, pues ese sí lo dejamos exactamente igual. Entonces, más 2 por x. ¿Listo? ¿Por qué razón? Cuando nosotros multiplicamos, miren, 2 por 1/2, ¿cuánto nos da? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto me da 2 por 1/2? ¿Quién me dice? 2 por 1/2, ¿cuánto me da? Algo muy fácil, miren, 2 ¿Cuántos? por 1/2, pilas que acá colocamos un 1, entonces pues 2 por 1 nos da 2. 1 por 2 nos da 2. Y 2 dividido en 2 nos da 1. Así de fácil es. ¿Listo? Por esa razón es que se coloca o se reescribe este 1 como 2 por 1/2. ¿Sí? Y ahí ya podemos identificar ahora sí cuál es el factor común de esto de aquí. 2. El 2 que está aquí y el 2 aparece también aquí. Entonces decimos que el factor 2 es factor de 1/2 más x. Y listo. Ahora sí, entonces hagamos la operación, aunque aquí ya está. 2 por 1/2 nos da 1. Y 2 por x nos da 2x. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Preguntas.
Listo, entonces vamos a hacer, ahora ya yo creería, listo, sí, yo creo que ya es tiempo. Muchachos, esa paginita 44 con estos poquitos ejercicios que hicimos los vamos a tener que apuntar. Si usted revisa el espacio, hay una tarea. Desde este momento trabajamos entonces en nuestra hora asincrónica. ¿Listo? Ya voy a dar las indicaciones y qué debemos de adjuntar. Uno es el trabajo que hicimos en clase, que es la página 44 con estos ejercicios. Y dos, ojo, escuchen muy atentamente lo que tienen que hacer. Van a realizar una investigación, ¿listo? Aquí ya tenemos el primer caso de factorización, que es factor común. Ya tienen la pequeña definición, pueden revisar la página que dejé ahí en el como material y demás. Y van a hacer la investigación de los casos de factorización que hay, cuántos son, cómo se llaman, y de cada uno de ellos van a hacer un ejemplo. Eso lo van a colocar en la página 47. ¿Listo? Página 47. En la página 47 del libro encuentran 3 divisiones. No quiere decir que solo sean 3 casos. Ustedes pueden trazar o colocar una línea vertical para que, pues, ¿sí? Puedan aprovechar el espacio al máximo. La investigación que debe tener, cuál es el nombre del caso de factorización y pues si quieren copiar un ejemplo, la pequeña definición y un ejemplo de ese caso de factorización y listo. Eso es lo que debemos hacer en la segunda hora de clase, o sea, desde este momento, y de una vez estoy pendiente para calificar página 44 con esto y página 47 con su pequeña investigación. Profe, ¿me Giselle, explica que hay que investigar otra vez porque es que no lo entendí muy bien? ¿es que qué? Profe, es que es para ver si me puedes volver a repetir qué hay que hacer. Listo. Miren, muchachos, que en este caso, si ustedes van al espacio que se llama factor común, ahí dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, uno de ellos, pues ya lo tienen hecho, ¿cierto? Porque lo primero que tenían que hacer era copiar estos pequeños ejercicios en la página 44. Entonces, ustedes deben de adjuntar la página 44 con los ejercicios que acabamos de hacer ahí en el tablero. Eso es uno. Dos, debe hacer una pequeña investigación de los casos de factorización que existen. Y los casos de factorización los van a escribir en la página 47 porque precisamente ahí nos dice, escriba entonces. El primer caso se llama tal, definición, ejemplo. El segundo caso se llama, tiene el siguiente nombre, definición, un pequeño ejemplo. Y listo, eso es lo que tenemos que hacer y adjuntamos la página 47. ¿Listo? Ese es el trabajo desde este momento para de una vez calificar. Entonces me van avisando, profe, ya adjunté mi trabajo, ya terminé, voy calificando de una vez. ¿Listo? Aunque Profe, una pregunta. voy a dejar la grabación hasta aquí, de pronto para que no se alargue, lo de la explicación y demás. Y continúo pues con las preguntas. Profe, pero digamos entonces